Bueno, esto que estamos conversando son las 8:15. Tiene que ver con, entre otras cosas, con ampliar la democracia, ¿no? Que es un propósito en el cual ha venido trabajando tanta gente hace mucho tiempo, como suele suceder en la política, con éxitos relativos, a veces se avanza, a veces no, pero qué duda acá de que estamos frente a una gran oportunidad histórica, y en el contexto de las iniciativas que se han llevado a cabo, hay una cuyo título es Ampliar la democracia, que es una suerte de manifiesto que ha tenido por propósito hacer una convocatoria amplia para abrir el diálogo, para repensar lo que está ocurriendo en el país en este proceso constituyente, y también para ver de qué modo esta desigual distribución del poder puede corregirse con esta encrucijada en la que estamos. Bueno, quiero saludar a los impulsores de esta iniciativa. En primer lugar, al académico de la Universidad de Chile, candidato también a constituyente, Carlos Ruiz Encina. Carlos, muy buenos días, como siempre, gracias por estar en la Radio Universidad de Chile. Buenos días, Patricio, saludos a todos. Y también a Jorge Rate, bueno, persona ampliamente reconocida, ex ministro, dirigente político importante en los últimos 50 años en nuestro país. Jorge, bienvenido, gracias por estar acá. Gracias, Patricio. Hola, Carlos. Bueno, Carlos, ¿por qué pensaste que era necesaria esta iniciativa cuando algunas de las ideas que contiene el manifiesto de alguna manera están rondando, ¿no? Bueno, cuando partimos no estaban rondando tanto. Ya. Empezó como una preocupación justamente en el comando. Jorge, otras personas más, mucha gente de la que impulsó inicialmente incluso la candidatura, empezó a plantear la preocupación, y también nos ocurrió mucho recogiéndola en la campaña en la calle, paréntesis, ocurría mucho la preocupación por la fragmentación que había de este lado de la vereda, digamos, de las fuerzas transformadoras, frente a lo que se veía del otro lado, mucha articulación, una articulación comparativamente mucho mayor de las fuerzas conservadoras que iban a defender el modelo de sociedad, el modelo de crecimiento, que además no son solamente la derecha formal, sino que la captura empresarial se extiende incluso a ciertas élites de la concertación, ¿no? Entonces se iba a plantear un escenario que era mucho más complejo que el que se tenía inicialmente dibujado como extensión mecánica de la proporción en que se votó el 25 de octubre. Ante esa fragmentación orgánica de una proliferación de listas, por ejemplo, en el distrito donde voy yo, más de 70 candidatos al proceso constituyente, del cual más del 80% son de las listas populares, sociales y de izquierda, digamos. En Valparaíso pasa algo parecido, son los dos distritos con mayor dispersión, pero es un fenómeno nacional, y que tenía que ver con el hecho de que los partidos, yo diría en general, el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Humanista, distintos partidos, no le dieron todo el espacio suficiente a las distintas fuerzas, coordinadoras, cabildos, etcétera, que se habían constituido desde el octubre de la revuelta, digamos, ¿no? Y que por primera vez inauguran un proceso en el cual se inscriben directamente los procesos electorales, instalando un dato político que no había existido en estos últimos 30 años, que tiene que ver con el monopolio de representación que tenían los partidos en ese sentido. El dato ya está instalado, entonces ante eso empezamos a discutir qué hacer. Y ahí es donde tratamos de incidir más bien en la perspectiva de evitar que esta fragmentación orgánica inicial se trasladara a una fragmentación posible de contenido. Y entonces buscar contenidos articuladores. Y entonces ahí es donde nos empezamos a concentrar, sobre todo en la idea de, además de las ideas de los derechos puntuales, digamos, que cada fuerza y cada movimiento tiende a concentrarse de manera muy legítima, por supuesto, por la experiencia más de las luchas que han desarrollado con anterioridad, era el problema de articular una forma de poder vinculante hacia adelante en la Constitución, disculpa, con estatuto institucional, que le permitiese una participación a las formas de organización de la sociedad civil en un proceso que nosotros pensamos que para desmontar el neoliberalismo va a ser largo y del cual la Constitución tiene que ser una puerta de apertura, es decir, no es solamente un proceso de llegada, de consagración en la redacción de un texto, sino más bien un punto de apertura, de inicio, de un proceso que va a ser complejo, que no va a ser lineal,
que va a ser con avances y retrocesos, donde las fuerzas conservadoras van a resistir mucho, y por lo tanto había que construir un principio habilitante de esas fuerzas, con garantías de participación, con financiamiento establecido, reconocido, y que se constituyera en un principio, en el fondo, de constitución y proyección entonces de esas fuerzas en el escenario que vemos que se proyecta hacia adelante en este ciclo histórico. Sí, al principio de este proceso, Carlos, Jorge, por lo menos desde la radio, veíamos con una cierta preocupación una suerte de sectorialización de las candidaturas, ¿no? O sea, candidatos que proponían que provenían de ciertas tareas o luchas sectoriales, que levantaban aquella bandera, que empezaban a llamar a votar en nombre de aquella bandera o de esa trayectoria, pero respecto a los cuales sabíamos poco sobre sus miradas generales, ¿no? Y aquí, como de lo que se trata es que finalmente la convención se va a pronunciar sobre grandes asuntos y no sobre asuntos particulares solamente, nos parecía importante que durante la campaña este peligro se conjurara. Jorge, ¿cómo ves que ha sucedido aquello? ¿Te parece que hemos logrado llegar a tener, además con las limitaciones que implican los bloqueos mediáticos, la gran cantidad de candidatos, una mirada más general respecto a lo que representa cada cual, o todavía podría haber confusiones al respecto? Yo creo, Patricio, que esa mirada general a la que tú te refieres está constituyéndose. Estamos a una semana de las elecciones y no diría yo que está plenamente constituida. ¿Por qué? Porque, como se ha señalado, aquí en este proceso se produjo una gran participación de personas que no pertenecían a partidos políticos, que eran independientes, muchos de ellos muy valiosos. El hecho de ser independiente es la característica de la mayoría de los chilenos. Pero cuando se participa en política y uno es independiente, es el caso mío, yo soy un independiente, no milito en ningún partido desde hace más de 10 años, el independiente tiene que presentar una historia. Yo soy un socialista sin partido. Pero los independientes en general en esta campaña, por ejemplo, hay listas que se llaman independientes X, ¿no? Cada uno tiene una historia política. Sería muy deseable que los independientes, por ejemplo, pusieran una hojita donde esté cuál ha sido sus opciones electorales en los últimos 30 años, desde el plebiscito en adelante. Porque el independiente es independiente, pero tiene un currículum político que acarrea tras de sí. Y yo creo que ese fenómeno ha hecho más difícil el constituir grandes visiones globales. Y segundo, lo que tú señalabas, que son las perspectivas legítimas, absolutamente legítimas, que se identifican con determinadas causas. En Chile han sido muy importantes los esfuerzos hechos por los medioambientalistas, por los ecologistas. Han sido muy importantes aquellos que han puesto el énfasis en el cuidado de la niñez. Y todo eso estuvo presente de una u otra forma en el estallido, por ejemplo. Y hay otros movimientos que en algún momento nacieron como causas más parciales, pero que han adquirido una gran globalidad y que son distintos, como en el caso del feminismo, que hoy día representa un aporte clave en lo que es una mirada global. Entonces, yo creo que esa mirada global se ha perdido un tanto, y yo vi en los planteamientos que hacía Carlos un esfuerzo, primero por converger, por buscar convergencias, coincidencias, proyectarlas más allá de las elecciones. Y segundo, una mirada más global en el sentido de poner énfasis en lo que yo considero es un tema clave de la nueva Constitución. La nueva Constitución, lo ha dicho Carlos Ruiz, no es el fin de una lucha, es el comienzo de un ciclo de luchas, y en ese comienzo de un ciclo de luchas nosotros tenemos que tener habilitado en la Constitución aquellos mecanismos que permitan impulsar los cambios
con un espíritu y una base democrática. Y eso es lo que ampliar la democracia pretende, poner eso en el centro. No la discusión sobre cómo se relacionan entre sí los poderes establecidos en la Constitución de un régimen de separación de poderes y de una democracia representativa, sino ir más allá para que esa democracia se amplíe y se profundice en el sentido de poner término a lo que yo denominaría la sequía democrática que se produce después de cada elección. Se hace una elección, se vota, y después de esa elección la mayoría de la ciudadanía queda sin una capacidad de decidir, una capacidad de incidir en las decisiones más importantes de la sociedad. Si estamos conversando a esta hora de la mañana con Carlos Ruiz Ancina y con Jorge Arrate, bueno, Carlos, uno de los temas importantes que con toda seguridad van a aparecer luego del domingo de la próxima semana es cómo se va a vincular la democracia representativa con la participación vinculante, ¿no? Hay algunos que ven una contradicción infranqueable entre ambas dimensiones y una manera extrema de decirlo sería: vamos a votar el domingo, elegimos a la convención y después nos sentamos a esperar que nos llamen de nuevo para ir a votar en el plebiscito de salida. Bueno, está instalado el debate sobre los procedimientos, que desde mi punto de vista, Carlos, obviamente no es solamente un problema de procedimientos, sino que esconde miradas bien sustantivas respecto a lo que entendemos por democracia, y respecto a si la convención constitucional debe solo y autónomamente deliberar o decidir, o puede recurrir a otros mecanismos de participación directa, como por ejemplo los plebiscitos, ¿no? Para pronunciarse respecto a determinados asuntos. Bueno, quería preguntarte tu mirada sobre esto. Sabemos que no es sencillo, sabemos que implica diferencias de forma, de fondo, pero que es un asunto, Carlos, que ya se ha instalado antes de la elección y que, bueno, tiene que ver también con los contenidos del manifiesto. Mira, Patricio, yo he discutido y porfiado bastante en los medios, la televisión, incluso por la prensa escrita, la gran prensa escrita, digamos, sobre todo la prensa duopólica, la medida en que se ignora que este proceso constituyente tiene origen en una crisis social y en una revuelta popular. Eso se ignora completamente, insisto. Yo le he dicho que lo que se pretende es pasar de una especie de no lo vimos venir a un aquí no ha pasado nada, digamos, ¿no? Y por lo tanto volver a concentrar esto sencillamente en una discusión de readecuación de la esfera de representación política. Y en eso me parece que incurre mucha izquierda también. Constitucionalistas que yo les tengo mucho respeto y que con la mejor voluntad concurren ahí, pero me parece que hay una mirada muy escolástico formalista, digamos, del problema, y lo que hay que habilitar aquí es mucho más en la participación, la capacidad de decisión del poder social, del poder de la sociedad. Hay que habilitar más sociedad, porque esta sociedad tiene un divorcio muy grande con la política y la tiende a desbordar, tiene una cantidad de demandas de toda esta nueva geografía social y cultural. Jorge ha sido un panorama, yo no lo voy a repetir, enorme, de elementos que no tienen reconocimiento institucional y que de nuevo van a volver a estallar sencillamente incluso después del proceso constituyente. Esto puede conducir a una frustración enorme. Y desmontar el neoliberalismo no va a ser tarea fácil, eso también hay que decirlo muy transparentemente, nos puede tomar toda una década de lucha. Entonces, en ese sentido, el proyecto o la estrategia con que abordemos la oportunidad constituyente histórica que tenemos delante, tiene que ser bajo una perspectiva que habilite el proceso de construcción, crecimiento y proyección de esa fuerza, la capacidad de determinación que tienen esas fuerzas que ya emergieron. Si no es que estemos inventando algo que no existe sencillamente, sino que aumente su poder de decisión en un montón de esferas, como lo hemos situado, como lo señalaba Jorge, etc. Hay movimientos más constituidos unos que otros, pero a todos los movimientos nos podría unir el mismo eje, que es un eje de poner el centro en la distribución del poder, en la forma en que está distribuido el poder y la forma tan asimétrica en que está constituida una institucionalidad que da muy poco espacio de participación, de determinación a la sociedad, que tiene una democracia representativa que al final es extremadamente delegativa, en el cual tiene una especie de pueblo ausente, de ciudadano pasivo. Entonces ahí es donde hay que construir una serie de formas y garantías de participación.
Y en eso nos podríamos articular entonces como unidad, todos los candidatos constituyentes que vamos en distintas listas, digamos por los factores que mencionaba antes. Y para eso apareció este manifiesto y lo han ido asumiendo muchos candidatos, decenas de candidatos de distintas listas. Nosotros invitamos a firmar a la gente también, lo han firmado también paréntesis, muchos académicos, intelectuales de nuestra universidad, aprovechamos que estamos aquí en la casa, y autoridades incluso de la universidad, y dirigentes políticos también. Entonces nos parece que ayuda a buscar una unidad estratégica para operar en este proceso de tanta responsabilidad que tenemos. En el entendido, y con esto te cierro, es que quien va a realizar las transformaciones en términos sustantivos no es un grupo de iluminados que puedan llegar o lleguemos al proceso de deliberación constituyente, sino que van a ser esas fuerzas sociales, va a ser la sociedad. Por lo tanto, tenemos que desarrollar un principio y lograr instalarlo ahí de habilitación de esa participación vinculante a través de distintos consejos que toquen y puedan relevar todas esas luchas por todos esos derechos que han sido negados, ¿no? Y que por lo tanto les permite intervenir y confrontarse sobre todo a un poder despótico empresarial que existe, que es tremendo, que es esa la gran desigualdad de poder, y si tú quieres es el origen, la plataforma, la base, la madre de todas las desigualdades. Entonces, si atacamos ese punto, si concentramos los cartuchos en ese punto, estamos abriendo un proceso efectivamente de transformaciones hacia adelante, que no lo va a resolver completamente el texto constituyente, pero las garantías de que las transformaciones se vayan generando, las va a ir construyendo la propia sociedad. Entonces eso es también una política, si tú quieres, de acumulación, construcción, proyección de fuerzas. Sí, quería finalizar, Jorge, pidiéndote que comentaras voy a decir una obviedad para que tú la comentes, a veces hay que volver a decir las obviedades. Vivimos en un país donde el poder está extraordinariamente concentrado y creo que esta pandemia lo ha demostrado de manera más elocuente que nunca. Puede llegar a suceder el hecho antinatural de que se cae el avión y hay un par de pasajeros del avión que terminan mejor que como estaban cuando el avión iba volando bien, o podríamos hacer el mismo símil con un barco, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con la concentración del poder. Bueno, la obviedad que voy a decir y luego te quiero ceder la palabra es que estos esfuerzos por fomentar una participación efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones son también una manera de redistribuir el poder, ¿no? Y ahí quería pedirte un comentario, una reflexión respecto al momento en el que estamos y respecto a la importancia que podrían tener estas demandas que ustedes están planteando esta mañana para esos efectos. Efectivamente, como tú dices, Patricio, nuestro país se ha caracterizado y se caracteriza por una tremenda concentración del poder económico y también del poder político, en la medida en que tenemos un régimen hiperpresidencial y democrático representativo prácticamente en un 100%. ¿Qué quiero decir? Que es un régimen en que la representación que se produce a través de los procesos electorales democráticos es total. Se le da la representación a una persona por un periodo largo de tiempo y luego con ello se cede toda posibilidad de incidir directamente en las resoluciones que se tomen en distintas materias que interesan a la ciudadanía. Uh-huh. Eso es lo que hay que romper, porque no solo hay cortes económicos sociales en nuestra sociedad, segmentaciones económicos sociales generadas en esta tremenda desigualdad en la distribución de la riqueza y del ingreso, sino que también existen una distribución del poder entre los que son una élite, un grupo pequeño, en el que nos incluimos los dirigentes, los que fuimos dirigentes políticos, tal vez yo ya no estoy en esa élite, pero los dirigentes políticos de la sociedad y la gran mayoría de la ciudadanía, los menos y los más. Entonces hay que redistribuir el poder entre esos menos y esos más,
para decirlo en un lenguaje más crudo, los representantes tienen que ceder poder a sus representados. Y hay quienes sostienen que, bueno, que hay mecanismos establecidos para lograr este objetivo, como son los plebiscitos, como es la revocatoria del mandato, como es la iniciativa popular de ley que surge de la ciudadanía. Pero estos en realidad son buenos mecanismos, pero mecanismos correctivos de la situación de falta de incidencia, de falta de derecho a decidir de la ciudadanía. No son mecanismos que resuelvan esta carencia que tiene nuestro sistema hoy día. Que solo se resuelve en la medida que exista esta redistribución del poder entre representantes y representados. Esto existe, por ejemplo, en países tan distintos a nosotros como es Suiza. En Suiza hay un sistema de muy antiguo, de participación directa, no solo de plebiscito. Todo esto va desde el nivel cantonal hasta el nivel federal. Ahora, ¿qué tenemos que ver nosotros con Suiza? Bueno, somos muy distintos, entonces tenemos que buscar las fórmulas, y estas fórmulas están planteadas en lo que Carlos ha agitado en su campaña, que es por la vía de los consejos, fórmulas que habiliten esta participación ciudadana para los más, para que la voluntad de los más siga viva, para que no tengamos elecciones que en realidad lo que hacen es resucitar por un momento fugaz la voluntad popular y luego apagar esa voluntad popular. Este es, a mi juicio, el gran desafío de la nueva Constitución. Y eso es lo importante. Bueno, no le voy a hacer propaganda a Carlos Ruiz porque no es el momento, pero a mí me importa mucho que a esa Asamblea Constituyente llegue constituyentes que comprendan este fenómeno y no se pierdan en una discusión en que la derecha nos va a llevar por delante, como es la discusión de los derechos, de la lista de derechos, los va a aprobar todos, pero no va a habilitar los medios para que puedan efectivizarse. O la discusión sobre cómo se relaciona el Ejecutivo con el Congreso, cuáles son los quórum, cómo se manejan las urgencias, cuáles son los periodos de los mandatos. ¿No? Si lo que estamos discutiendo no es el largo de los mandatos, lo que está en discusión es las limitaciones que tienen esos mandatos en relación con los que otorgaron el mandato. Bueno, a muchos que no somos constitucionalistas y que hemos vuelto a leer con interés y con detalle la Constitución desde octubre de 2019, nos ha sorprendido ver que hay una serie de derechos que están escritos en la Constitución del 80, pero que en realidad nunca han terminado haciéndose efectivos. Por eso no basta con que las cosas estén escritas, ¿no? Por eso es tan importante también la arquitectura de la Constitución. Bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Hay que hacer un gran trabajo pedagógico también. Nuestro pueblo no está obligado a conocer la Constitución en detalle, pero ahora todos tenemos que ayudar, todos tenemos que autoimponernos la tarea de poder comprender la Constitución de la mejor manera posible para también poder incidir en la deliberación que van a hacer los constituyentes. Bueno, estamos llegando al final de esta conversación. Carlos Ruiz Encina, como siempre, te queremos agradecer por tus reflexiones y tu gentileza con nuestros auditores y auditoras. Muchas gracias a ustedes. Siempre me siento tan bien aquí. Tan distinto, disculpa Patricio, breve nomás, pero que en estos programas donde me ha tocado estar, donde hay que hablar todo el rato de estos regímenes que señala Jorge, de aquí que se puede hablar de la sociedad, en qué medida la sociedad va a ser partícipe y determinante de su propio futuro, es de verdad sentirse en casa conversando. Muchas gracias, Carlos. Y Jorge Arrate, como siempre, muchas gracias. Bueno, gracias Patricio, y la invitación queda en pie a todos a meterse a la página web de www.ampliarlademocracia.cl, leer el manifiesto y ojalá adherirse a ese manifiesto, porque esta no es una tarea que esté relacionada con la elección que está en curso. Esta es una tarea donde, como decía Carlos, se ha invitado a todos los candidatos que coincidan con el contenido de este manifiesto, porque el concepto es seguir adelante luchando
por este principio de ampliar y profundizar la democracia. Gracias, Jorge.